He cerrado una etapa de estudios fuera del país y ya estoy planeando mi regreso a Costa Rica. Regreso con un propósito claro: presentar mi nombre a la candidatura presidencial de las elecciones 2026. Bueno, ¿quiénes están postulando? ¿Quiénes están teniendo una doble postulación? Porque ahora estamos escuchando de algunas figuras que se fueron del país, ahora están volviendo, y que ahora también vuelven, o así se dice en los medios, que volverían con la intención de una doble postulación. Bueno, yo no soy quien para valorar si debería o no existir una doble postulación, pero yo definitivamente creería que lo que sí deberíamos de prohibir es que un partido condenado por estafa al mismo Estado se presente a querer gobernar, como lo es el caso de doña Claudia Dobles. Su partido está condenado por estafa. Al PAC lo erradicaron de la Asamblea Legislativa y también lo han erradicado de las municipalidades. Yo creo que eso debería ser una señal muy clara y debería ser una prohibición, porque ha sido un partido político que se ha mostrado no únicamente incapaz de gobernar, sino puramente corrupto, porque estafó al Estado. Y entonces, sí, hay algunas limitaciones que yo creo que deberían de existir, como aquellas personas que se han mostrado que en sus partidos políticos han utilizado esa plataforma para estafar abiertamente al Estado, como ha sido el caso del Partido Acción Ciudadana y del Movimiento Libertario. 2 partidos condenados por estafa al Estado. Tampoco me agradan y creo que le hacen mucho daño prácticas políticas como quedar electo de presidente y plantearse renunciar a ser presidente para tirarse diputado y quedar con inmunidad otros 4 años, porque de nuevo eso es estafar al pueblo. El pueblo te eligió para gobernar. Goberná. No te eligió para andar jugando chapitas 6 meses antes y ver cómo extendes tu inmunidad. Te eligió para gobernar. Goberná. Entonces, al final del día, las discusiones sobre la política tienen un montón de contradicciones que yo veo acá en este plenario. Finalmente, de los grandes defensores y promotores de este proyecto de la doble postulación, pues también hay detrás una fuerza política inmensamente antidemocrática. Y yo lo que quisiera señalar es esa doble moral. Replantearnos cómo hacer la política no solo es ponerle límites al otro, es ponernos límites a nosotros mismos, es revisar nuestra forma de hacer política. Compañeros y compañeras del oficialismo, ustedes también tienen que revisar, si ustedes que son promotores de esta iniciativa y que yo comparto porque a mí también me desagrada la doble postulación, pero tenemos que revisarnos todas las fuerzas políticas porque hay prácticas políticas que nos están haciendo daño y están erosionando la democracia y la participación de la gente. Cualquier praxis política que provenga del ego o del narcisismo de un individuo, hombre o mujer, cualquier praxis política así termina siendo antidemocrática y termina acaparando la voluntad de la gente en muy pocas manos. Y eso es un camino equivocado. En el PLP defendemos la democracia. Y jamás oirán ustedes a un jefe de fracción del PLP o a un diputado del PLP devaluar en este plenario la importancia de la figura de la interpelación, ni tampoco criticar el uso de las herramientas que el reglamento legislativo les da a los diputados. Sobre el tema de la doble postulación, o más bien debería decir el proyecto de ley para prohibir la doble postulación. Finalmente, el argumento de defensa de la posición contraria es el argumento de la libertad. La ley no prohíbe fumar, por lo tanto está permitido fumar, pero nadie está obligado a fumar. Yo, por ejemplo, dejé de fumar por voluntad propia. Las prohibiciones son odiosas. En Costa Rica hoy está permitida la doble postulación. Si un partido político no quiere usar esa posibilidad, no tiene que hacerlo. Que esté permitido no los obliga a hacerlo. Y para que quede totalmente claro, este proyecto de ley o este proyecto de reforma constitucional es como si los vegetarianos nos quisieran obligar a prohibir la venta de carne. No, señores y señoras, que se venda carne libremente no obliga a nadie a comerla.
Usted está en todo su derecho de ser vegetariano o vegetariana, así como el PLN, el PUSC o el Frente Amplio, y no digo el oficialismo porque no tienen partido político, están en todo su derecho de no utilizar el mecanismo de la doble postulación si esa es su preferencia. Al final de cuentas, esta es una diferencia de criterios entre quienes defendemos la libertad y quienes provienen de la vieja escuela intervencionista, estatista, que quieren meter prohibiciones a absolutamente todo. En el PLP seguiremos defendiendo la libertad. No es el momento correcto para estar discutiendo este tema. Y quiero, diputadas, diputados, intentar en este tiempo que me queda, con este tiempo que voy a estar conversando con ustedes, intentar convencerlos de que tenemos cosas aún más edificantes que estar atendiendo que un tema de doble postulación. Y ya que me permití hacerles un reto, permítanme hacerles otro reto. ¿Qué pasa si este proyecto avanza y se hace ley de la República? Bueno, si se hace ley de la República, se hace ley de la República. Pero quiero saber cuál de ustedes, diputados y diputadas, van a presentar un proyecto de ley para que un diputado que ya fue electo, que ya salió como diputado, nunca más vuelva a ser diputado. Y ustedes dirán, don Joaquín, usted dirá, pero ¿por qué yo no puedo volver a ser diputado en el futuro? Bueno, pero es que con el apoyo a este proyecto, ustedes le están limitando al costarricense que pueda participar en 2 ocasiones bajo una misma elección por un puesto. Entonces, y dicen los argumentos que esto es porque se está menguando la participación del costarricense, se le está limitando a muchos costarricenses de poder participar. Bueno, cuando ustedes diputados, don Luis Fernando, cuando usted volvió a postular su nombre y su asamblea lo escogió es porque creyeron en usted, y yo se lo digo, usted ha hecho un muy buen trabajo, pero bajo este mismo argumento, usted no debería entonces volver a ser diputado, porque ya lo fue una vez y le está cercenando el derecho a algún otro diputado, a otro costarricense, guanacasteco, que puede ser diputado. Es exactamente lo mismo. Ven que no calza, ven que el discurso no va, o ustedes van a presentar ese proyecto que me gustaría verlo. Yo quisiera señalar 4 elementos necesarios para valorar. Lo primero es que esto tiene un efecto en el sistema político. Esto no es ni puede verse de manera coyuntural. No puede verse en función de la próxima elección, ni tampoco puede verse en función de que a mí me cae mal un candidato, que yo no quiero que el otro llegue, que no pueda repetir en 4 años, que es una barbaridad, que es una alcahuetería, etcétera, etcétera, etcétera. No. Esto es un efecto en el sistema y va a tener un impacto posiblemente en los próximos 10, 20, 30, 40 o 50 años. Entonces hay que tomar muy bien en consideración que el otro elemento, porque será un elemento de restricción de una libertad. Este proyecto de reforma constitucional parte del principio de la restricción de una libertad, del derecho también a la participación política, del derecho a elegir participar en una o 2 posibilidades de postulación. Y somos un sistema democrático, que más bien avanzamos hacia la promulgación de nuevos derechos, donde mucha gente está buscando derechos de 3ª generación o de 4ª generación, y en donde más bien estamos haciendo un retroceso hacia la violación al principio, y aquí el tercer elemento, al principio de autodeterminación y autogobierno de los partidos políticos. Porque es un mecanismo que podría ser interpretado con una condición de neutralidad. Está ahí. Lo use quien lo quiera usar, y quien no lo quiera usar, que no lo use. Si se siente lo suficientemente fuerte como para interpretar que utilizar el mecanismo de doble postulación podría representar una imagen de debilidad hacia el electorado, por ejemplo en el caso de los partidos estructurales, grandes, tradicionales, etcétera, etcétera, o llámense sistémicos o lo que quieran, y por el otro lado, para garantizar la permanencia y subsistencia de nuevos grupos de representación de demandas sociales, aglutinados en partidos políticos, requieren el mecanismo de la doble postulación para subsistir en su propuesta electoral y cumplirla, entonces ahí estamos hablando de que el mecanismo es
en resumen, neutro. No se trata de una alcahuetería y tampoco se trata de un engaño. Se trata de un mecanismo que está a disposición de la estrategia que un partido político quiera desarrollar o utilizar para efectos de presentarse ante el electorado. El electorado valorará si es una identificación de debilidad o una identificación de supervivencia o una identificación de más bien superioridad o lo que sea. Pero el cuarto principio que necesitamos valorar es que el argumento que se ha utilizado para atacar el mecanismo de la doble postulación es desde el ámbito del personalismo. Y esto no es un ámbito de personalismo, porque las personas que participan en la política, que participan en el sistema, son pasajeras. No subsisten dentro del sistema más allá de un periodo de vigencia política, que subyace a la existencia misma humana. Así es que si estamos hablando de un mecanismo que ha subsistido décadas, posiblemente este efecto tenga un impacto significativo en todas las personas que tienen aspiración política y no desde el punto de vista de la vanidad electoral. Diputadas, diputados, la doble postulación es una herramienta democrática, no es una trampa. Desde su inclusión en 1996 y su aplicación en las elecciones del 98, la doble postulación ha sido una vía válida para que los partidos propongan a sus líderes en varios espacios de elección popular. No se trata de un juego de azar, no se trata de la ley del más fuerte, y lo decía antes en la Comisión de Asuntos Jurídicos. El hecho que todos nosotros, los 57, estemos acá, fue porque una asamblea cantonal, doña Melina, una asamblea, perdón, en el caso de ustedes, una asamblea distrital, una asamblea cantonal, una asamblea provincial y una asamblea nacional ratificó el nombre de cada uno de ustedes para que estemos hoy aquí sentados. Diputados, quiero comenzar esta intervención poniéndoles un reto. Todos ustedes, todos estamos en grupos de WhatsApp de nuestra dirigencia política, cantonal, asambleas nacionales, provinciales. Hagan una encuesta en uno de esos chats y pónganle al costarricense, a sus militantes. Miren, para ustedes, ¿qué es lo más importante que debería estar discutiendo ahora la Asamblea Legislativa? ¿Tema de la seguridad? ¿Tema del costo de la vida? ¿O doble postulación? Hagan el ejercicio. Les puedo asegurar, doña Vanessa, que ni uno solo de los militantes de la Unidad Social Cristiana escoge como tema más importante el tema de doble postulación. Le puedo asegurar, doña Catherine, que ninguno de sus militantes en Limón dirá que lo más importante estar discutiendo en este momento es una doble postulación. Les puedo asegurar a los diputados del Frente Amplio que si hacen esto, ningún militante dirá, miren, vamos a hablar de doble postulación porque nos estamos acostando a dormir preocupados por el tema de la doble postulación. Y así con todas las fracciones legislativas. Entonces yo les pregunto, diputados, principalmente a ustedes, costarricenses, pero que está discutiendo la Asamblea Legislativa en estos espacios tan importantes y que tanto se habla lo que le cuesta al bolsillo de ustedes, una doble postulación. Y hago mía las palabras cuando hemos defendido de por qué no creemos en este proyecto y por qué creemos que hay cosas más importantes que estar atendiendo, y es que el costo de la vida sigue alto. El costarricense hoy está encerrado en sus casas porque el delincuente está afuera. La gente está desesperada buscando empleo. La economía jaguar se ve muy bien en el papel, pero en la realidad no. Y mientras tanto el Poder Ejecutivo convoca un proyecto de doble postulación. Así como a nivel personal, a mí no me gusta la doble postulación, tampoco me gusta la limitación del debate sobre temas tan densos que tienen que ver con la vida democrática y la participación de la gente. Y por eso estoy muy contenta de que en mi organización hagamos esa consulta. No me agradan, compañeros y compañeras, prácticas políticas más allá de este proyecto de ley que le hacen mucho daño a la política costarricense. Como por ejemplo, cuando un individuo, una
una especie de monarca partidaria, es la que filtra toda la lista de diputados y ella individualmente es la que va a decidir quién va o no va a diputado. Eso también es antidemocrático, porque es el mismo principio de ego. Yo lo sé todo, yo soy la que tiene la verdad, la razón y la moralidad en la mano, entonces yo decido la lista de diputados. Eso tampoco está bien. Tienen que haber procesos amplísimos de participación y tiene que haber un poquito más de humildad en la praxis política que hacemos.